en esta ocasión a la carta del apóstol Pablo a los hermanos en Galacia, Gálatas 4. Vamos a estar estudiando del 8 en adelante. Quizás haya oído usted la historia por ahí, algunas veces lo he comentado, cuando menos quizás identifique la canción en inglés, Amazing Grace, en español lo han traducido, Gracia Sublime o Sublime Gracia. La persona que la escribió se llamaba John Newton. Él no tenía padre y tenía su mamá solamente. Su mamá le hablaba de la palabra de Dios, le cantaba himnos, le guiaba la palabra de Dios, pero su madre se murió cuando él tenía 7 años. Después alguien, un conocido, no recuerdo si era un padrino, alguien de la familia lo introdujo a ser marinero. A los 11 años de edad él empezó a andar en un barco. Y allí aprendió todo vicio y todo mal hábito que había en su época. Se volvió en un borracho, en un blasfemo, en un inmoral. Es más, terminó relacionándose con el detestable tratado de humanos, la compra y venta de esclavos, personas que provenían de África. Él fue partícipe de ese abuso y de esa humillación. Compraba y vendía personas, pero como a veces da vueltas la vida, mi hermano, él mismo, que era blanco, era de Inglaterra, terminó siendo esclavo también. Y le tocó que una persona que era la encargada de la casa de un dueño de esclavos, esta mujer era de raza negra, le tocó que ella era la que le daba comida, y como ella sabía que él era hombre blanco y lo que él había hecho antes, le aventaba la comida en la tierra para que la lamiera como un perro. Con el tiempo él volvió al mismo trabajo, pero ahora de esclavo, estaba en un barco. Y el 10 de marzo de 1748, el barco en el que él iba empezó a naufragar, a tomar agua. Estaban en medio de una tormenta horrenda. Y en ese momento de angustia, este pecador, este blasfemo, este borracho, este criminal, se acordó de las palabras de su madre, los cánticos. Se acordó del Dios que él había escuchado cuando era un pequeño. Y de rodillas empezó a clamarle al Señor y pedirle misericordia. ¿Y sabe qué? Dios lo escuchó. Y no solo rescató su vida, sino que salvó su alma. Se volvió pastor, se volvió salmista, y después de su genuina conversión, se prometió a él mismo nunca olvidarse de lo que Dios hizo por él. Y en memoria de ello mandó a escribir en un mantel que tenía él en su oficina, mandó a escribir este versículo, Deuteronomio 15:15, que dice: y te acordarás de que fuiste esclavo en la tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te rescató. Recordarás lo que fuiste, pero que Dios Todopoderoso te rescató. Desafortunadamente, mi hermano, no todos los creyentes tienen o desarrollan la misma convicción que John Newton tuvo. Y algunos con el tiempo vuelven atrás. Estoy hablando de creyentes, no estoy hablando de personas que pertenecen a la iglesia por conveniencia. No estoy hablando de personas que, como la parábola del Señor dice, reciben la palabra con una emoción, pero en realidad son una piedra. La semillita crece un poquito, viene el sol y se olvidan de Dios. En realidad nunca tuvieron una convicción. No estoy hablando de ellos, estoy hablando de creyentes que desafortunadamente con el tiempo vuelven atrás. Se les olvida que alguna vez fueron esclavos, se les olvida que ya fueron rescatados y comprados con precio de sangre, y de manera increíble, incongruente, vuelven atrás. Eso es algo doloroso, mi hermano, para la gente. Si usted ha conocido a algún creyente y se da cuenta usted que esa persona vuelve atrás, eso es algo doloroso, en realidad. Si de verdad le ama a usted en Cristo, si es un fariseo, va a decir pestes de esa persona. Pero es más doloroso aún para aquel que los instruyó, para aquel que les presentó el evangelio, para aquel que procuró su crecimiento, y cuando se dan cuenta que un día vuelven atrás, es doloroso, mi hermano. Y eso es precisamente la experiencia
personal por la que estaba pasando el apóstol Pablo. Usted sabe que él llegó a Galacia, él les presentó el evangelio de la gracia, él los sacó de la cautividad del paganismo donde estaban encarcelados, condenados, cadena perpetua, y a vivir una vida sin Dios y sin esperanza y aún más condenación eterna. Él les trajo el evangelio de la gracia, ellos lo recibieron, bebieron de él, crecieron en él, recibieron la libertad, arrojaron las cadenas. Pero ahora estaban volviendo atrás, otras cadenas, en realidad, pero al final, cadenas. Ahora vamos a conocer en este argumento que vamos a ver el día de hoy. Todos sabemos que el apóstol Pablo era muy hábil teólogo. Muchas de las doctrinas difíciles, es más, el apóstol Pedro testificaba que algunas de las doctrinas que el apóstol Pablo explica son difíciles al principio de entender. Sin embargo, él era un teólogo muy hábil, muy profundo, un gigante espiritual. Era un maestro que desarrollaba la palabra delante de los hermanos. Era un evangelista por excelencia. Era una persona intelectual. Si usted lee las palabras que él escribe, todas las cosas que él escoge, es una persona intelectual. Es una persona espiritual, mi hermano. Y algunas personas ahí se quedan. Pablo, el apóstol seco, chaparrillo, como lo describen antes, ojos saltones, gritón que hablaba muy feo, no tenía aporte para predicar. Muchos se quedan. Pablo, el teólogo que les dijo a las mujeres, cállense, y todas esas cosas, pero en realidad ignoran a Pablo, el pastor. Pablo, el hombre de corazón pastoral. Y en estos versículos vamos a ver su lado sensible y su lado tierno, un corazón pastoral. Este es un argumento personal para los hermanos. Son, en realidad, esta sección, 3 ruegos. Puede ser más, pero son 3 ruegos que él dirige a los hermanos. Y el primer ruego es un ruego a no volver atrás. Es un ruego a no volver atrás. El versículo 8, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Leemos el 7 solo para conectarnos, pero es en el 7. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Y el 8. Ciertamente, en otro tiempo, no conociendo a Dios, servías a los que por naturaleza no son dioses. Previamente a su relación redentora con Cristo, los hermanos en Galacia, en su ignorancia del único y verdadero Dios, estaban bajo la esclavitud de dioses falsos. En su mayoría imágenes. Ahí cerca de ahí estaba el templo de Zeus, que en la mitología griega es el dios más grande que había. Estaba el templo de Zeus. Estaba otro templo en Listra. En una ocasión que estuvo el apóstol Pablo junto con Bernabé predicando la palabra de Dios. Al ver los milagros que ellos hacían, muchos creían que Pablo era Zeus y que Bernabé era su ayudante, Mercurio. Había imágenes de otros dioses, Hermes, y había la imagen de una diosa de la fertilidad que tenía 20 pechos y como 80 ojos. Y la gente iba ahí y le adoraba. Esos son dioses falsos. Es lo que está diciendo ahí. Son dioses falsos. En tu ignorancia, tu corazón sabe. La mente del ser humano sabe que hay un Dios, pero en su ignorancia estaban adorando la creación en vez del Creador. No lo sabían. Otros en ese tiempo adoraban a los astros, el zodiaco, la casa de Leo, de eso, del otro, y vivían su vida regidos bajo el augurio de las estrellas. Estaban adorando lo que no es Dios, porque las estrellas no son dioses, es creación. No era algo que solamente se experimentaba en Galacia, también es algo que se encontraba en todas partes, porque el corazón del ser humano siempre tiene necesidad de Dios. Pero esos no son dioses. La primera de Corintios 8, del 4 a 5, da testimonio, nos dice: acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos. Sabemos que un ídolo nada es. Hay gente que le tiene miedo a los ídolos que ponen. Y acuérdense que un ídolo es cualquier cosa que la gente adora hecha de manos.
No tiene que ser un demonio, porque en una ocasión a alguien de cierta religión le hice esa pregunta, yo que era parte de esa religión. Le dije, ¿cómo es posible si la Biblia dice que solo tenemos un intermediario y nos especifica claramente en los 10 mandamientos que Dios detesta que alguien adore a Dios, hechos de imagen de hombre, de animales, de cuadrúpedos, de todas esas cosas? ¿Cómo es posible que nosotros nos inclinamos delante de la imaginación de otras personas? Y se ofendieron, no tuvieron respuesta. Digo, no, se refiere a los ídolos de monstruos y esas cosas. Si usted le tiene miedo a esos monigotes, un ídolo nada es. Es tan irracional como tenerle miedo a una piedra o a un palo seco. Ni la polilla los respeta. ¿Por qué los va a respetar usted? Ni el fuego los respeta, se los devora. ¿Por qué los va a respetar y temerles usted? Un ídolo nada es en el mundo, y que no hay más que un solo Dios. Ciertamente, dice en el 5, aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, la verdad es que solo hay un verdadero Dios. Y luego ahí mismo sigue haciendo comentarios acerca de eso, 10, 20. Las personas dicen, pero nosotros le sacrificamos y sentimos algo. A mí no me pueden negar que yo cuando fui me incliné ahí, yo sentía algo. Pues sí hay una razón. 1 Corintios 10, 20. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Si hay algo ahí, si hay espíritus, hay muchos espíritus, solo uno es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Si se siente algo, pero no es de Dios. 1 Corintios 12:2. Sabéis que cuando eras gentiles se os extraviaba llevándonos como se os llevaba a los ídolos. Son mudos, dice ahí, son mudos. Los ídolos son mudos. La gente que está atada a ellos está en una esclavitud de la falsedad, de la vanidad, perdidos, sin Dios y sin esperanza. Sin Dios y sin esperanza. Nuestra responsabilidad no es criticar, nuestra responsabilidad es recorrer el telón de la ignorancia y presentar a Jesucristo como único y verdadero Salvador. El versículo 9 les recuerda a él lo que eran en otro tiempo, esclavos, servían a lo que por naturaleza no son dioses, mas ahora, dice el 9, conociendo a Dios, o más bien, y eso es muy importante, siendo conocidos por Dios. Mas ahora ya sabes lo que es el verdadero Dios. Si usted ya conoció la palabra, ¿por qué anda detrás de otras cosas? ¿Cómo es posible que alguien que ya oyó la Biblia todavía confíe en rituales y en cosas y monos y figuras y, ¿cómo les dicen esas cálabas? ¿No? Supersticiones, una patita de conejo, todavía viendo a ver qué dice mi horóscopo, todavía buscando a la persona ideal para mí? Ya tienes 20 años de casado. Todavía atado a las mismas cosas de antes. ¿Cómo es posible si después de conocer que hay un Dios andes con esas cosas todavía? ¿Cómo es posible? Es un insulto, una blasfemia. Sabiendo que hay único y Dios verdadero, ¿vas a volver atrás? Ahora, lo más importante de ese versículo en realidad es la palabra que dice conocidos por Dios. ¿Sabe por qué somos salvos? Porque Dios te conoce. ¿O no se da cuenta Dios de quién eres? Claro, todo ser humano desde antes de que su madre lo conociera, Él ya lo había mirado. Y Él fue el que lo formó. Él fue el que le dio figura. Al hablar de conocidos por Dios, se está hablando de una relación íntima. ¿Cómo dice la palabra de Dios? La palabra en hebreo es yara. ¿Cómo dice la palabra de Dios? Cuando Adán, ¿qué? Conoció a Eva. ¿De qué está hablando? Relación íntima, de una intimidad, no del acto sexual, sino de una intimidad donde dos personas previamente separadas, previamente diferentes, se vuelven uno. Cuando usted es conocido con Dios, usted que era enemigo viene a ser parte de Dios. ¿Cómo venimos a ser parte de Dios?
hijos de Dios. Él habita en nosotros. Nuestra ADN es cambiado y ahora somos partícipes de la misma carne, aunque nuestro cuerpo no ha sido todavía cambiado, del mismo espíritu, la misma esencia que nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Conocido por Dios, mi hermano. Pero conocidos por Dios primero. ¿Le amamos? ¿Cuántos de ustedes aman a Dios aquí? ¿Cuántos aman a Dios? ¿Y sabe por qué le ama? Convenenciero. Porque Dios te amó primero. Antes éramos incapaces de entender ese amor, pero en su amor Él vino y tocó la puerta de nuestro corazón. Dice, suena raro, en el mundo antiguo decían, el Señor, el amor de Dios es como esos perros que buscan, huelen sangre y se van y no paran hasta alcanzarlo. Así fue el amor de Dios. Nos tocó una y otra vez. Aquí hay unos cabezas duras, corazones duros, frente dura, al cual el Señor le tocó y te tuvo que derrumbar la puerta. Pero ahora tú le amas porque Él te amó primero. Tú le buscas porque Él te buscó primero. Él vino a buscar y rescatar lo que se había perdido. Y el Espíritu Santo sigue buscando. Esa incomodidad que a veces siente una persona que no ha entregado su vida a Cristo, no es incomodidad con las palabras del pastor. No es que nadie me habló de ti. No es incomodidad con la brusquedad del pastor. Es el Espíritu Santo que está tocando la puerta de tu corazón. No dejes que te tumbe la puerta. Peor aún, no dejes que ya se vaya y no te vuelva a tocar. Acércate a Él. Somos conocidos, íntimamente relacionados. Hay un acercamiento, una identificación con Dios. Una manera de que usted entienda eso. Es como en una ocasión fue una persona, no tenían hijos, fue una persona a un orfanatorio. Y miró a una niña que estaba ahí, un bebé, no tenía padres. La adoptó. La niña creció conociendo que ella tenía un papá. Creció conociendo que este señor era su papá. Y para ella el único padre de ella era este señor que la adoptó. Pero ¿sabe cómo empezó esa relación? Primeramente él la conoció a ella como hija. Él le amó primero. Y por eso ahora ella le amaba. Dios, fuimos conocidos por Dios. Acuérdese que conocer de Dios no es suficiente. Si Él no te conoce, te vas a parar un día delante de Él y vas a decir, yo iba a la iglesia todos los domingos, yo daba esto, lo otro, hacía acá y allá. El Señor te va a decir, apartaos de mí, no te conozco. Hacedor de maldad. ¿Cómo no? Si yo clamo, es más, hasta milagros, porque sí puede ser usado por Dios. De una manera milagrosa. El milagro más poderoso del mundo, ¿cuál es? Que una alma sea regenerada. Así de que puede ser que tengas muy buen labio, muy buena palabra, te aprendes muchos versículos y ahí de chiripada, como dicen por ahí, el perico que se aprendió un versículo, le dices a alguien una palabra de Dios y el Espíritu le toca su corazón y entra al reino de Dios. Pero tú no estás ahí. Y Dios te conoce. No te conozco, hacedor de maldad. ¿Cómo te conoce Dios que entregue su vida a Él? Él pregunta. El apóstol Pablo, en su corazón, después de haber sido conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos? ¿Se acuerda esa palabra? Quiere decir los ABCs de la vida, a los cuales os queréis volver a esclavizar. ¿Cómo es posible? Ciertamente los hermanos en Galacia no están volviendo con Zeus, no está yendo con Hermes. Ya dejaron esas cosas atrás, mi hermano. Pero ¿qué es lo que están haciendo? Se están sujetando a otro amo, a la ley ceremonial. Es lo mismo que dijo el apóstol Pablo de ellos. La ley ceremonial es débil, no vivifica a nadie, más bien produce muerte, te hace buscar vida en otro lugar que es Cristo Jesús. Es pobre porque te deja de esclavo toda la vida y sin embargo la gracia te vuelve heredero del Señor. ¿Cómo es posible que después de que recibes la herencia vas otra vez a ser esclavo? ¿Cómo es posible? Ciertamente el paganismo es oscuro y de cierta manera es una celda, es una prisión. Pero ¿cómo es posible que te sacan de una celda oscura y sucia
Y tú te metes a otra nada más porque tiene luz, un poquito de luz, una cama de fierro. Me han contado, yo nunca he estado. ¿Cómo es posible que sales de una para meterte a otra? Nada más porque esa viene de la Biblia. Ciertamente ya hemos visto una y otra vez la función de la ley de Dios. Y Él les está diciendo, ¿cómo es que quieren volver a ser esclavos? Ahora ya no van a ser esclavos de los dioses paganos. Ahora van a ser esclavos de la ley, de los rudimentos, del ABC de los hebreos. El versículo 10, hermanos, guardan los días. Se refiere a los Shabbat. Y ahora están guardando los sábados. Es bueno, mi hermano, que le des tiempo a Dios. No creo que estoy criticando. Y se me hace una buena regla esa de que después del viernes a las 6 de la tarde, todos ellos cesaban de trabajar para ocuparse de la palabra de Dios, para acostarse temprano, para que el día sábado levantarse temprano y llegar al templo a tiempo, con toda la intención de adorar a Dios. Es bueno, aquí a veces en estos tiempos, mi hermano, el sábado están a las 2 de la mañana en el teléfono mirando películas. Y el único tiempo que quieren que cuando pasen de esa reja o al entrar a la puerta de la iglesia, estar conectados con Dios cuando se han olvidado de Él toda la semana. Y cuando nunca se sentaron para meditar en la palabra de Dios. Quieren llegar y que todo salga bien cuando no han orado. Cuando no han buscado, se van igual. Porque mi hermano, si traes la tapa puesta, no vas a recibir nada. Pero ellos estaban guardando los días con esa intención. Vinieron y le dijeron, qué bueno que Cristo ya vino a tu vida, dijeron los judaizantes. Pero ahora, ¿quieres ser santo? Guarda los sábados. Y les enseñan ese versículo de Deuteronomio, como toda la gente enseña esos mismos versículos en Éxodo. Y les dicen, pacto perpetuo. Pero no leen que ahí dice entre yo e Israel, la nación de Israel, que iba a entrar a Canaán. Porque si tú no estás en Canaán, ¿cómo vas a guardar el Shabbat que está en la otra parte del mundo? Pero les decían eso y ahora ellos hasta están guardando los sábados, los días, los meses, el calendario lunar que tenía ciertas fiestas hebreas. Están guardando los tiempos. Cada fiesta está reunida. Está la fiesta de la primavera, está la fiesta del otoño, está la fiesta del invierno. Y ellos estaban esperanzados en las fiestas para ser santificados. Y los años. ¿Qué es lo que dice la ley? 6 años trabajarás la tierra y el séptimo la dejarás descansar. A ver, esos que practican según la ley. Si yo les pido $100, ¿me los van a perdonar el séptimo año, como dice la ley, el año del jubileo? ¿Por qué me los seguirán cobrando? Porque son hipócritas. Según guardan los años, el jubileo. Ahora, si yo le compro a mi hermano su casa, porque él la quiere vender o lo que quiere, ojalá que no sea por deuda, pero se la compro. Llega el año del jubileo, ¿sabe lo que tengo que hacer? Devolvérsela. ¿Cuántos de esos tipos devuelven algo? No hay que ser hipócritas. Guarda los días, los meses, los tiempos y los años como si fuera. Ahora, acuérdese que las fiestas tradicionales, cosas así son buenas. Las tradiciones unen familias. No crea que estoy criticando esas cosas. Ni el apóstol Pablo. Era en Romanos 14 hablando de esas cosas. Porque había hermanos cristianos y había hermanos gentiles. Y unos querían ir a la iglesia el sábado. Otros querían ir a la iglesia el domingo, y era una discusión ahí que el apóstol Pablo, en vez de que estuvieran buscando la presencia de Dios, evangelizando las almas, estaban discutiendo por esas cositas. Romanos 14, 5 al 6, él le dice, uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Simplemente ten convicción, hermano, y ya. El que hace caso del día, se refiere a sábado o domingo, lo hace para el Señor, y quien no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come. Si quiere comer tocino o no quiere comer tocino, el que lo hace, lo come, da gracias a Dios. Y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios. No hagan un alboroto de esas cosas, dice él allá. No es que no sean importantes, simplemente si ustedes de una descendencia hebrea quiere, o a veces anuncian algunos, ven y conoce las raíces judías del evangelio y te invitan a fiestas. Si quiere participar en esas fiestas, participe, mi hermano.
¿Cuál es el problema? Cuando las conviertes en tu base para salvación. Cuando las conviertes en tu base para santificación, como si el Espíritu Santo no fuera suficiente. Cuando las conviertes en dioses, los días por naturaleza no son dioses. Las fiestas todas apuntan a Jesús. Pero como decía un señor, había una muchacha que se había ido, su novio, se casaron y apenas se casaron le tocó que lo llamaron al ejército en la Segunda Guerra Mundial. Y se fue a la guerra. Todos los días esta muchacha enfadaba a la gente. Traía una foto de cuando se casaron. Siempre les decía a los hermanos nuevos, mire, pues yo soy casada, este es mi viejo, está en el ejército, ¿qué le parece? A todos se los presentaba. A los hermanos que ya estaban ahí, pues se acuerda, hermano, pues ya ve que Pánfilo, mire, aquí está Pánfilo. Qué suerte tuvo Pánfilo, ¿verdad? Qué suerte tuve yo. Y se los presentaba, pero ¿sabe cuándo paró esa fotografía, esa enseñanza de fotos y esa presumidera? Cuando él regresó con vida. Y ya nadie le enseñó la foto, porque lo traía a su lado. A nadie le dijo, este es mi viejo, ya todos sabían. Todas esas fiestas representan a Jesús, pero si Jesús ya vino, ¿para qué anda viendo la foto si ya tiene a la persona al lado? No ande besuqueando la foto, besuquea a la ñora, que ya tiene a su lado. Si ya está con usted, ¿para qué anda? Antes suspiraba porque el amor de su vida a lo mejor estaba esperando papers allá, pero si ya lo tiene acá, pues ahora sí demuéstrele que la quiere. Un día representa otra cosa, pero dice también en los hermanos en Colosenses, donde quiera que iba el apóstol Pablo, porque en Filipenses también los menciona las judaizantes, ahí les dice los mutiladores de la carne, porque llegaban y a todos los hermanos les querían mochar el prepucio. A los hermanos en Colosenses les dije, no permitan que nadie te robe tu libertad, imponiéndote tradiciones de lunas y de días, y prohibiéndote que comas cosas que Dios ya permitió, tú puedes comerlas si le das gracias a Dios. Y si no te hacen daño, también. No permitas que nadie robe tu libertad. El problema, mi hermano, es que a veces el legalismo convierte los objetos o instrumentos de adoración en adoración. Los vuelve más grandes que Dios. ¿Sabe que ni ese altar, ni ninguna música, ninguna bocina, ningún micrófono fueron necesarios para que la iglesia primitiva empezara? Así es. Nadie. ¿Sabe que era lo único necesario? El Espíritu Santo. Amén. Que Dios usara a una persona y era suficiente. No se ocupaba radio, internet, luces que se suben y se bajan para que la gente pueda entrar en devoción, oscurito, con música romántica, decía una hermana, para poder entrar en devoción. Nada de eso se ocupaba. Un corazón dispuesto, oído atento, alguien que quiere adorar a Dios, eso es lo único que era suficiente. Y ahora en esos tiempos se pelean hasta por el color de la alfombra. Así es. Tiene que ser de color rojo, si no, no es de Cristo. Tiene que ser de... Tonterías. Los instrumentos serán necesarios, las sillas, que bueno, porque ¿quién quiere estar parado? Pero no son más importantes que Dios. Es más, la Biblia. Hay gente, dice, ¿qué va a decir este hermano? La palabra de Dios. Hay gente que adora la Biblia, pero nunca lee lo que hay en ella, mucho menos hacer lo que le manda. Pero tienen en su casa una Biblia que un mocoso no la toque o la mueva, porque la tengo en el Salmo 91 para reprender espíritus del mal. Y vuelven esto, papel y la portada, la cobertura, en su ídolo. Así es. Lo cuidan, lo protegen, mientras maldicen a alguien que fue hecho a la imagen de Dios. Así es. Eso es lo que hace el legalismo. Defiende las cosas, pero no la soberanía de Dios. El cristianismo americano se parece a eso. Los días de fiesta son más importantes que el mismo Dios. Navidad se llenan las iglesias. El domingo de resurrección se llenan las iglesias. Y el resto del año, ¿dónde andábamos? Y creen que ser cristiano es sujetarse a los días, al calendario religioso. Cuando el ser cristiano es servirle a Cristo todos los días de tu vida. Todos los días de tu vida.
Y si quieres servirle a Dios, pues sírvele a tu hermano, que se parece a Dios. Y si ya es salvo, hasta tiene la sangre de Cristo sobre él. El legalismo te manda por otra parte, mi hermano. Ya me imagino el suspiro profundo y la gran decepción del apóstol Pablo cuando revela un miedo que tenía. Fíjese, este señor que aguantaba azotes de toda la gente, 39 veces lo aceptaron como a Cristo, que naufragó, se perdió muchas veces, anduvo entre animales, entre falsos hermanos, y a todos se le enfrentaba, a reyes, a los hombres más poderosos del mundo, y no le tuvo miedo. Tenía un temor, fíjese, tenía una debilidad, un miedo en su corazón. Y lo dice ahí en el 11, me temo de vosotros, temo por ustedes, hermano. Me da tristeza por ustedes, me duele por ustedes que quieran volver a ser esclavos, mi hermano. Me duele que haya trabajado en vano con vosotros. Le da miedo de ellos, no por lo que él hizo, porque a veces decimos, no, hombre, tanto que prediqué y que enseñé y ni caso hicieron. Y en una ocasión así lo sentí yo, hace mucho, para la gloria de Dios. Yo soy otra persona, no soy el que era yo. Pero vine al altar y empecé a llorar. Hey, tú ves, Señor, mi esfuerzo en el trabajo secular que tengo. Correr con las presiones de mi hogar, de mis hijos, de todas esas cosas. Preparar, hacer tiempo para preparar un sermón para que nadie venga. Y me dijo, Señor, ¿estás llorando por ti o por mí? Si estás llorando por ti, levántate. ¿Ok? Si estás llorando por mí, no te preocupes. Yo sé lo que hago. Tú mantente fiel, es lo único que pido de ti. Nada más. Tú sigue predicando y ya. Y sabe que por más que sí quería seguir llorando, ya no me salieron las lágrimas. Ya me dio vergüenza y me levanté y me senté. Porque aunque quería, ¿no le ha pasado algunas veces que quiere quejarse con Dios? Y el Señor te da la respuesta ahí y ya quiere. Y nada, levántate. Y te tienes que levantar todo avergonzado. Y sentarte porque Él dice, no quiero tu queja, si yo estoy contigo siempre. ¿Tú crees que no veo yo lo que pasa? ¿Tú crees que no tengo yo todo bajo control? ¿Sabe qué se llama eso? Se llama una clase en humildad. Si tú dices que me sirves a mí, no mires quién vino. Predica mi verdad. Porque el que más importa aquí el día de hoy es Él. Cualquier cosa que yo diga el día de hoy, Él es el que la va a calificar. Y al final de cuentas, el grado que Él me dé es el único que va a importar por toda la eternidad. Él le duele ellos. Fíjese, al apóstol está diciendo, me temo de ustedes. Me duelen ustedes, me da tristeza por ustedes. Aunque sí da testimonio que Él trabajó muchísimo. La palabra que usa ahí para trabajo es cuando usted trabaja, mi hermano, que cae de cansancio. Que lo único que quiere hacer es acostarse y ni siquiera puede dormir de cansado. Su cabeza vuelta, su cuerpo duele, todo. Desafortunadamente es su día de descanso y no descansó nada. Está tan agotado que no puede ni descansar. Eso es lo que Él hizo. Y si usted quiere un testimonio más claro, 2 de Corintios 6 y 2 de Corintios 11 del 16 en adelante le dice el testimonio de cómo trabajaba el apóstol Pablo. Si no le da vergüenza, léalo. Porque si lo leemos nos da vergüenza leerlo, mi hermano. Y todo ese trabajo dice, para nada. ¿Será posible que sea para nada? Esa es la decepción pastoral. Vertir tu vida y tu tiempo en alguien para que al final siga igual. Tú sabes lo que la persona necesita. Los sermones no los preparo yo con alguien en especial en mente, porque qué tal si esa persona ni viene. Los sermones están preparados con la congregación, lo que Dios ponga en el espíritu. Explicar lo que es y la aplicación con los que estamos aquí. Porque somos lo que necesitamos. Pero a veces te das cuenta conociendo a las personas lo que ocupan y a veces dices y dices una y otra vez y siguen igual. Es triste. O más triste aún, vuelven atrás. Los acompañas, oras por ellos, les sirves, los escuchas, los aconsejas, les prestas, te peleas con otros porque te dicen no pierdas ya el tiempo con esa gente. Todas esas cosas para que al final vas pasando por un chiquero y ahí están otra vez.
hablando mal de ti, hablando mal de la iglesia cristiana. Qué decepción. No son responsables de mí. Van a tener que responder a Dios. Pero aún así, no tengo a nadie particularmente. Es el trabajo pastoral. Muchos lo describen de esa manera. Se oye muy cínico. Dicen, a veces el dar sermones es como esta persona de la mitología griega que por andar de malvado le dieron un castigo. ¿Y sabe qué castigo era? Agarraba una piedra grandísima y la rodaba hacia arriba en una montaña. Y cuando ya había llegado se le suelta y se cae para abajo. Y así lo hace día tras día tras día. Y muchas veces, a veces así es el trabajo del pastor. Sermón tras sermón, ayuda para que la gente suelte la piedra otra vez para abajo. Y ahí vas otra vez a juntar. Le digo que suena cínico. Yo no pienso así, si no estuviera aquí. Pero sí temo, dice el apóstol, temo por ustedes. Me da miedo que de todo lo que yo he hecho simplemente sea para nada. Que ahora se aten a otro esclavo. La ley ceremonial suena bien, pero no es la verdad. Después de que ya fuiste libre por medio de la gracia, ¿para qué volver a la esclavitud? Versículo 12. Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Él les está diciendo, este versículo es fácil de interpretar, difícil de interpretar porque son como 3 palabras en griego, pero él está diciendo algo que quizás esa es la interpretación de acuerdo al contexto. Ellos antes de la ley, cuando no conocían la ley, eran libres. ¿Me entiende usted eso? Obviamente eran atados al paganismo, estaban condenados. Pero cuando se dio usted cuenta, cuando a una persona le dan una infracción por exceso de velocidad, es porque allí estaba puesto el límite y se la pasó. Pero si no hay límite, no te pueden dar una infracción. Hasta que tú te das cuenta cuál es el límite y si te lo pasas, recibes infracción. Así que los gentiles que no conocían a Dios y no conocían las reglas que él había puesto, eran libres en realidad. Obviamente, como le digo, estaban condenados, pero eran libres. El apóstol Pablo, siendo judío, estaba esclavizado a la ley. ¿Qué es lo que pasó con él cuando aceptó a Cristo? Fue libre. Y ahora él les dice, así como yo llegué a ustedes libre, así quiero que ustedes sigan siendo libres. ¿Por qué vuelven a la esclavitud que yo tenía? Sean como yo, libres en Cristo Jesús. Hay otro tema ahí de evangelismo, no lo vamos a tocar. Cuando él dice a los griegos, me hice griego, simplemente está diciendo, me hice como ustedes. ¿De qué manera? Respetó su cultura, no cambió su convicción, simplemente se puso a la misma estatura de ellos para que ellos recibieran la palabra de Dios. Si un misionero va y resulta que en ese lugar ninguno de los miembros de la tribu sabe lo que es la ropa interior, válgame Dios, mucho menos la de arriba. Y en vez de llegar usted a hablarles del evangelio, quiere ponerle ropa a todos, lo van a balear. Bueno, flechar. ¿Qué es lo que hace un misionero? Les presenta a Jesucristo. Es su único trabajo. Y Jesucristo, el Espíritu Santo, trabaja en ellos de tal manera que dicen, oye, andamos como Eva y Adán cuando los sacaron del paraíso y eso no está bien. Pero ya entendieron. ¿Qué es lo que llegaban los europeos aquí en Estados Unidos? Querían cortarle el pelo a los indígenas y quitarle las plumas. Por eso no hay muchos nativos cristianos, porque los querían hacer europeos y luego presentarles el evangelio. No, si les presenta el evangelio, eso de las cuestiones culturales no tienen que ver con la gracia de Dios. Preséntales el evangelio. Si algún día ellos entienden, caray, dice aquí que quizás no debo traer este greñero o andarle cantando a la luna y a las montañas sagradas. Deja que ellos crezcan en el evangelio. El apóstol Pablo, cuando la gente quiere cambiar a las personas y compromete el evangelio, no son convertidos de verdad, quedan igual. Tiene otro ruego a recordar. Ruego a recordar la relación que ellos tenían. La última parte del 12. Ningún agravio me habéis hecho. ¿Se acuerdan? Que de ninguna manera ustedes me lastimaron. Todo lo contrario. Dice en el 13. Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio. Y no me despreciaste ni me desechaste por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibiste como un ángel de Dios. Como a Cristo Jesús. Les está diciendo. ¿Se acuerdan, hermanos?
Cuando yo llegué, no sabemos cuál es la enfermedad. Quizás es el aguijón que él describe en la carta a los Corintios. Pero hay una ciudad grande en la cual él no evangelizó, y en aquel tiempo había una plaga de malaria, es una fiebre en los huesos, afecta a las personas, muchos morían. Y algunos sugieren que quizás Pablo se enfermó, camino a ese lugar se enfermó. ¿Y qué es lo que hacía la gente de ese tiempo? Como ese lugar era húmedo, se iban a Galacia, donde había montañas. Y quizás cuando él llegó tenía la deformación de esta enfermedad, la fiebre de esta enfermedad. ¿Y qué es lo que hicieron ellos? No se fijaron en eso, mi hermano, sino que escucharon el evangelio. Y para ellos, aunque el apóstol claramente estaba enfermo, para ellos lo que ellos recibieron fue como recibir a Dios. Lo amaron, lo respetaron. Lo que hicieron, quizás algunos dicen que quizás era epilepsia, que a lo mejor él tenía epilepsia, porque en aquel tiempo, si usted conocía a alguien que tenía epilepsia, lo escupía, porque no quería, era una basura, demonios estaban en él y usted lo escupía para que no se le brincaran a usted. La palabra que usa aquí el apóstol Pablo cuando dice que no me despreciaste, en realidad en griego dice no me escupiste. Por eso muchos dicen quizás tenía epilepsia. Otros dicen que quizás tenía una enfermedad en los ojos, por algunas cosas que él escribe al final de la carta. Dice, mire qué letras tan grandes escribí para ustedes al final. Muchos dicen, a lo mejor tenía los ojos, se le iban de un lado a otro, llenos de lagañas, llenos de lágrimas. Y ellos, en vez de fijarse, porque la gente es muy fijona, algunos pues, si alguien viene con un defecto, se le quedan viendo. Y dice él, el defecto, la enfermedad que traía, fuera lo que fuera, no impidió que ustedes oyeran el evangelio. No impidió. Y en eso les agradezco. No me han hecho ningún mal, no me hicieron ningún mal. En ese entonces me recibieron como un ángel de Dios, es más, como a Cristo mismo. Recuerden, hermanos, qué tan grande era su amor. La segunda parte del 15 dice, porque os doy testimonio que si hubieses podido, os hubieras sacado vuestros propios ojos para dármelos. Algunos dicen, tenía enfermedad en los ojos, por eso los hermanos se los querían quitar. Pero en realidad esa es una forma de describir. En el mundo antiguo, el sentido más importante del ser humano, lo que el hombre más valuaba, eran sus ojos, la vista. Y están diciendo, lo amaban tanto, su amor era tan grande por él, que hasta le querían dar sus propios ojos. Darían sus ojos por él. Tanto le amaban, mi hermano. Pregunta en el 15, ¿dónde pues está esa satisfacción que experimentabas? ¿Dónde está ese amor, mi hermano? ¿Por qué ahora no me quieren ya? ¿Dónde está la alegría con que lo recibían en persona, en carta? Antes se consideraban, ahí se pierde la traducción, pero lo que él está diciendo, cuando una persona se considera bendecida de haber conocido a alguien. O sea, lo ve usted ahí, gracias a Dios, ahí viene el hermano que me presentó el evangelio. Gracias a Dios, el que me sacó de la inmundicia. Una alegría, una satisfacción, un orgullo. Se sentían afortunados de haber conocido a Pablo. Le daban gracias a Dios que Pablo se enfermó a donde quiera que él iba, que Pablo estaba tan grave que terminó en Galacia, porque por medio de esa enfermedad, obviamente que Dios usó Pablo, que sí era un evangelista de verdad, que no dijo, ay, me duele la muela, no le voy a hablar a nadie del evangelio, hoy estoy cansado, no quiero saber de nadie. No, aún enfermo predicó el evangelio. Y lo recibieron, les dice, pero ¿cómo está? ¿Dónde está ese amor? ¿Dónde está esa alegría con que me recibían? El agradecimiento por cada mensaje, cada enseñanza, cada palabra, por la presencia. Lo hubieran dado todo por él. Pero ahora, el 16 dice, me he hecho pues vuestro enemigo, por deciros la verdad. Ahora ya no lo querían, lo trataban como un enemigo, lo despreciaban, lo desechaban, lo detestaban, solo porque vino alguien y les dijo que la salvación era por medio de la ley, completaba la gracia. Y porque el apóstol Pablo no era un cobarde, ni tampoco necesitaba el aplauso de nadie, más que de Dios. Él siguió firme y les dijo, no señores, la salvación es por gracia. Nadie se justifica por medio de la ley, solamente a través de la palabra de Dios, la sangre de Jesucristo. La salvación es un regalo de Dios para aquel que cree en Jesucristo. Ninguna obra te hace salvo, ni antes ni después.
y se ofendieron. Se enojaron con él porque les decía la verdad. El mensaje era el mismo. Justificación por medio de la fe. Pablo no cambió su amor por ellos. Él era una persona leal. Los Gálatas estaban mal. Ellos lo consideraban ahora enemigo. Es un predicador. Sale en español, se llama A Través de la Biblia. Siempre decía, cuando alguien pase aquí al púlpito, su única labor es presentarles a Cristo. Ese es su trabajo. No venga aquí a regañar a la gente si no les va a presentar a Cristo el camino. No tome autoridades que no son, presente a Cristo. Y se acuerda de un versículo que vinieron unos griegos y le dijeron a Felipe, Señor, preséntanos a Cristo. Y él decía, yo quisiera que alguien me ponga ese versículo aquí en el púlpito, pero de este lado. Y un hermano le hizo caso y le trajo una tablita y se lo puso. Y dice, también quería, pero no le dije porque me dio vergüenza. Que pusiera otro que dijera aquí, ahora ya soy su enemigo porque les digo la verdad. Porque empezó una serie de mensajes que la gente se empezó a ofender. Dijo, ¿qué? ¿Y ahora ya no me quieren porque les dije la verdad? Les está diciendo el apóstol Pablo, ¿de verdad ya no me quieren? Porque les dije la verdad. Es triste, mi hermano, la actitud de algunos creyentes que desprecian al pastor. A veces dicen, toma, no, lo dijo contra mí, trae algo contra mí. Qué triste que dicen amar a Dios y no te saludan. Miran para el piso, chocan casi contigo. Hablan de otros, si es un hermano de Dios. Tienen años contigo, oyendo la misma persona. Nada más por algo que no les gustó. Nada más porque les dijo la verdad. El apóstol Pablo les ruega, acuérdense de nuestra relación pasada. ¿Qué es lo que cambió? Porque les sigo diciendo la verdad. Acuérdate, es el mismo mensaje desde que me conocen. Es el mismo mensaje de salvación en el cual ustedes se gozaron y le daban gracias a Dios porque vino alguien y les trajo la verdad. ¿Cómo es posible que ahora soy su enemigo? Años con ustedes, llega alguien más, unas semanas se empieza a presentar otro evangelio y ya no me quieren. Ni en palabra ni en carta, ¿qué les pasa? Está mal. Pero él sigue rogando. Le ruega a Dios para que les dé discernimiento. Y los va a comparar, ellos y él. Va a empezar con ellos. ¿Cierto? Tienen celo, el 17. Tienen celo por vosotros, pero no para bien, no porque les interesen ustedes, sino quieren apartados de nosotros, primero, para que tengáis celo por ellos. Segundo, dice, sí los quieren a ustedes, sí los quieren, pero para ellos, no para Cristo. Primero, hablan mal de mí para apartarlos de mí, de la doctrina de Dios. Y segundo, aparte de que hablan mal de mí, quieren que los adoren a ellos, no a Cristo. No le están presentando a Cristo. Es más, el apóstol Pablo dice en la carta a los filipenses, andaban algunos evangelizando y hablando mal de él, diciendo, Pablo ya no es apóstol, está en la cárcel, señores. ¿Cómo es posible que un hombre de Dios todo el tiempo le pasen esas cosas? Lo que pasa, Dios ya no está con Pablo. Pero hermanos, Cristo les ama y presentaban el evangelio y la gente se salvaba. Él dice, si presentan el evangelio para hablar mal de mí, no me importa mientras las almas se salven. Si la gente tiene un concepto mal de mí, no me importa si les presentaron el evangelio y conocieron la verdad, no me importa que hablen de mí, porque yo estoy trabajando para lo mismo, que las almas se salven. Pero hay gente que tiene celos por usted, dice que lo quieren a usted. ¿Cómo que vas con esa persona? ¿Cuándo te vas a salir de ahí? ¿Qué no sabes que ese hermano era así y era así? Oh, mi hermano, si supiera lo que yo era, si supiera lo que yo era, se desmayaba. Como quizás si yo supiera lo que ustedes. Pero conozca quién soy yo, un redimido por la sangre de Dios. Todos los mandamientos que hay en la Biblia yo los rompí, porque si rompes uno eres culpable de romperlos todos. Y no soy perfecto. Este niño no nació perfecto. Si era muy bonito, cualquiera pudiera decir, ah, qué chulada, pero no era perfecto, traía el pecado y cometió muchos errores. Pero por eso Dios me escogió.
Si Él quisiera alguien perfecto, los ángeles serían pastores. Pero escogió gente, monos de barro, quebrados. ¿Cuál es lo importante de ellos? El que está en ellos, no ellos. Y qué bueno que a Dios se le ocurrió eso, para que usted no ponga su confianza en mí, sino en el que le estoy hablando yo. Nadie es perfecto. Pero unos así dicen, habla mal de otro. Así son los legalistas, bandidos, no evangelizan, roban gente. Roban gente. Se meten aquí y allá, le dicen, allá no hay amor, allá no hay santidad, allá no hay esto. Para robarse la gente. Pero ¿a quién quieren que adores tú en realidad? A ellos. Es lo que le dice el apóstol. Tienen celo, pero para ellos, chico. No para ti. No de ti. Muestran cariño, pero es falso. Es una devoción engañosa con el fin de convertirte en un adorador de ellos. Siervo de ellos. Celoso por ellos, no de Cristo. Te tratan así como el que se le va a subir a un caballo, mi hermano. Le acarician las clines, las orejitas. Chulo, qué chulada. Qué bonito. Uf, chulo, chulo. ¿Y qué es lo que hacen después? Se le suben. Lo jalan para allá y para acá. Y hacen lo que ellos quieren, que tú te jalonean para todos lados. Así son estas gentes. Te chulean, te jalan las clines y al rato ya los traes encima. Y Cristo, quién sabe, pero mi pastor, mi iglesia, te lavan tanto la mente, te pueden agarrar y acusar con pruebas de que eres un violador de menores. Y lloran y te defienden y dicen que es Satanás el que te acusa. La luz del mundo, por si querías saber. Bola de bandidos, mentirosos, engañadores, que se vuelven dioses delante de la gente. Es lo que son. Nada más. Y les dice al apóstol Pablo, para que no se vayan para el otro lado. A esa gente no les interesan las ovejas, les interesa tu lana. La ovejita no, la lana. Pero dice, es bueno que ames a tu pastor. Tampoco no se vaya para el otro lado y quiera tirarme pedradas acá. Dice el 18, bueno es mostrar celo en lo bueno siempre. Y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Dice, no, es bueno que quieras a tu pastor. Es correcto ser agradecido con la persona que Dios puso delante de ti. Es bueno tenerles estima siempre, dice, no solo en su cara, todos los días. Pero piensa, discierne, te guía hacia Él o hacia Cristo. ¿Te quiere por ovejita o por lana? Esta frase no me gusta, quizá la dicen equivocadamente, los hermanos no lo dicen con mala intención. A veces dicen, el Señor me dio una palabra y yo se la presenté a mi pueblo. Yo no tengo pueblo, es el pueblo de Dios, usted es pueblo de Dios, no es mío. O dice, a mis ovejas. No, Señor, usted no es mi ganado, no tengo ni ganado, no tengo nada. Usted es oveja de Dios. Usted es parte del pueblo de Dios. Mi responsabilidad es cuidarlo y darle de comer la palabra de Dios. Pero no son mías. Yo no las marco, yo no les pongo un fierro a nadie. Si escuchan a otro pastor, no tengo celo. Si hay otro mejor que yo y se los lleva, gloria a Dios. Si van a crecer espiritualmente, gloria al Señor, mi hermano. Y si se van todos, pues me retiro. Así de flojo soy, no sé. No tengo celo por usted de esa manera. Tengo celo si se va detrás de doctrinas falsas. Tengo celo si anda después de Mormón. Tengo celo si anda detrás de dioses que no son dioses. Entonces sí, sería una decepción para mí. No me supe explicar. Sería una decepción. No me supo entender. Pero si se va a otro lugar que le sirve a Dios, porque dice, pues aquí la neta no me gusta, ok, esta es mi personalidad. Pero usted no es mío, usted es de Cristo. Aleluya. Usted es de Cristo. Sea fiel a su iglesia, ore por mí, pero usted es de Cristo. Usted es de Cristo. No es mi pueblo, ni mi oveja. Es de Dios. A Él le duele en su corazón. ¿Qué tanto le duele? 19 hijitos míos, hijos míos, por quienes vuelva a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado
en vosotros. ¿Qué tanto les duele? Una palabra de amor, hijitos míos, no son objetos, no son los medios para un fin personal. Hay gente que se hace pastor para hacerse famoso, otros porque quieren suplementar el dinero que tienen agarrando de la gente. No, les dice, son como mis hijitos, mis niños, mis pequeñitos, los cuales metafóricamente hablando, yo les di a luz. Me costaron a mí, dice. Y me vuelven a costar otra vez. ¿Cuántos han tenido dolores de parto por el mismo chiquillo 2 veces? Pues no, ya lo aventó y gracias a Dios. Ahora los tiene por lo rebelde que son a veces, por lo desobediente. Y es lo que él está diciendo. Me duelen otra vez porque van detrás de doctrinas falsas. Pero ¿qué es lo que yo quiero? Que Cristo sea desarrollado en ustedes. Es lo que yo quiero. Los judaizantes querían que los adoraran a ellos. Él dice, yo quiero que Cristo crezca en ustedes. No solo que hayan recibido a Cristo, sino que Cristo crezca en ustedes, a la imagen de Cristo, que lleguen a la altura que Dios quiere de ustedes, que se parezcan a Cristo. Es lo que Él pide. En una ocasión, mi hermano, no crea que llevo mucho tiempo, en una ocasión, un misionero llegó a un lugar, pero cuando llegó chocó y se lastimó tanto, era una isla y se lastimó tanto que quedó golpeado en la cabeza, no pudo volver a hablar. Pasaron años, nadie supo, eran épocas que nadie sabía lo que pasaba, las cartas duraban mucho, nadie supo de él. Alguien dijo, en esa isla, ¿se acuerdan que tal persona hace muchos años quiso ir, pero no pudo evangelizar a nadie? O no sabemos qué pasó, a lo mejor le dio miedo, se fue con el dinero que le dimos a otro lado y ya jamás volvió. Llegaron y presentaron el evangelio otra vez. Empezaron a hablarle a la gente indígena nativa de ese lugar, les hablaban del evangelio, de Jesús. Jesús es esto. Les empezaron a tratar de que ellos entendieran quién era Jesús. Es esto, Jesús es amor, Jesús es esto, humilde, bla, bla. Y empezaron a decir. Y dijeron, Cristo murió en la cruz. Y todos soltaron la risa. Y yo, caray, ¿qué pasó? Cristo murió, no. ¿Cuándo fue eso? No, Cristo murió hace mucho. No, Señor. Dijeron, ¿por qué dicen que no? Cristo aquí vive con nosotros y te lo vamos a presentar. Y se lo llevaron. Y ahí estaba el misionero sordo que no podía caminar. Toda su vida les presentó a Cristo sin hablar. En su humildad, en su amor y dedicación por él. Cristo fue formado en él. Y él fue la imagen de Cristo, aunque no podía hablar. ¿Qué es lo que deseaba el apóstol Pablo de ellos? Que Cristo sea formado en usted de tal manera que cuando un pecador le vea, se duela sin que usted hable nada. Que usted sea el evangelio que una persona va a mirar. Cristo formado en usted. Y luego dice el 20, para concluir. Le duele en su corazón. Quisiera estar con ustedes. Porque lo que él está aquí escribiendo, lo que hemos estudiado, son palabras duras, son palabras firmes, pero lo tenía que decir porque no sabía cómo iba a reaccionar la gente. No estaba mirando su rostro, y qué bueno, porque no estaba, quizás fuera más, le doliera un poquito más tener que decirle a alguien que amas, al que tuviste nacer en espíritu, cosas malas. Regañarlo, duele a veces, ¿no? Dicen a veces los padres. Yo sé que los niños no creen esa mentirota, te agarran a nalgadas y luego te dicen, me dolió más a mí que a ti. Es cierto, porque ya cuando tiene uno rumia, sí le duele uno más. Pero es la verdad, a veces usted está acá solo y le quiere dar unas regañadas, unas zarandeadas, pero ya cuando mira la carilla y se acuerda cuando una vez lo tuvo aquí, ya no puede. Y sí lo corrige. El apóstol Pablo dice, qué bueno que no estoy ahí, porque al verlos, la verdad, quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, hablarles de otra manera. Pues estoy perplejo, me sorprende, estoy sorprendido de que ustedes hayan abandonado el evangelio de la gracia. Me duele. La carta parece dura porque era necesaria. Se fue satisfecho, confiado de ellos, alegre. Esta iglesia va a prosperar. ¿Y ahora? ¿Quién los interrumpió? ¿Quién no los dejó correr? Los dejé que fueran corriendo bien. ¿Qué es lo que pasó? Estoy desanimado, sorprendido, triste por ustedes. Un corazón pastoral. La actitud de una congregación, mi hermano. Agárrese. No es determinada por la apariencia del pastor.
Hay gente, no sé si es mi celo masculino, porque soy carne todavía. Hay pastores que salen con unas camisetitas apretadas, cortitas, enseñando. Pues como yo no puedo enseñar, a lo mejor es eso lo que me da coraje, pero hay gente que se va por la presentación del pastor. Hay gente que se fija, aprecia a su pastor por la apariencia personal. Si es feo o es guapo, si está como Pedro Infante, un flacucho ahí enfermizo. Si tiene una personalidad, oh, aleluya, este señor nos entretiene. O es un tipo seco que nomás da. O es un intelectual, o es muy regular el señor. Y mucha gente determina si aprecia al pastor por eso. Otros determinan si está de acuerdo en convicciones secundarias que tú tienes. Hay cosas que son fundamentales. En lo fundamental, unidad. En las cosas secundarias, libertad. Pero sobre todo, en todo, amor. Es lo que dice la palabra. En lo que es secundario, si usted tiene una convicción de en cierta área de su vida, la quiere imponer en su casa, usted es libre de hacerlo. Yo no lo voy a criticar. Cuando la quiere imponer en la iglesia y no tiene base bíblica, ahí es donde puede haber un problema. Debe. Hay gente que ama si está de acuerdo con lo que yo creo, si no, es un tonto. Usted debe de amar a esa persona primero porque Dios lo escogió. No por el tipillo que esté ahí, porque Dios lo escogió. Es un llamado de Dios. Usted respete el llamado. Así como unos quizás no quieran al presidente que está aquí, respete la presidencia, la oficina. Quizás no le caiga bien la persona, quizás no le caiga el predicador, pero respete el llamado de Dios. Recuerde que su posición provino de Dios. Ore por él. Tiene una responsabilidad delante de él. Segundo, quiéralo si es leal e íntegro al mensaje apostólico, a la palabra de Dios. Puede que sea falto en otras áreas, todos lo son, yo lo soy, ¿para qué lo voy a decir? Pero si es fiel al mensaje de Dios, eso es suficiente. Eso es suficiente. Si se calla cuando Dios calla y si habla lo que Dios habló, eso es lo que una iglesia necesita nada más. No cuentos de Caperucita Roja. Con la intención de que Cristo sea formado en usted. Si usted quiere ser pastor, ore por ellos. En el libro de Hebreos dice, ora por ellos, porque de qué te sirve un pastor enojado y renegón que lo esté haciendo por obligación, ya porque sabe que tiene un llamado, pero a qué gordos le caen todos. Dice Hebreos 13:7, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta, imitad su fe. Oren por ellos, síganlos a ellos. En el 17 dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quien han de dar cuenta. No como quien ha de dar cuenta, brother, porque voy a dar cuenta. Como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Oren por ellos. Oren por ellos. Cualquiera que sea, yo le doy gracias a los que tuve. Eran imperfectos, quizás la doctrina no era tan sana. Cuando la entendí, me alejé. Si a ellos no les gustó, pues lo siento. Pero yo estoy agradecido por Dios, por ellos. Porque me encaminaron. ¿Cuál es la actitud pastoral? Si usted quiere ser pastor, luego le digo, porque ahorita lo vamos a dejar así, respetando, ¿no? Como Pablo, mi hermano, y no como los judaizantes. Trabaje por ellos. Busque la palabra. Acuérdese que no son de usted. No los quiera para usted, para beneficio de usted. Si sabe que fueron a otra iglesia, un escándalo. ¿Cómo que se largaron a otro lugar? ¿Para qué andan en los charcos habiendo aquí palabra viva, pues? Y peleando la gente como no tiene vergüenza. Pero si quiere, y lo voy a leer yo porque es para mí, apacentad a la grey, 1 Pedro 5:2, quiere decir que no los agarre garrotazos de les vida. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre ellos, sino siendo ejemplos de la grey. ¿Quiere ser pastor? Pues avísele si hay peligro a la gente, porque si no les avisa, usted es responsable de ellos. Ezequiel 13:18. Pero sobre todo, mi hermano, no vuelva atrás. ¿De dónde te sacó el Señor? No vuelvas atrás.
No va a ser fácil. ¿Quién dijo fácil? Agárrate del arado. Y así como un campesino cuando se le vino el temporal y viene la lluvia, agárrate del arado. Ni para atrás ni para adelante. Vienen luchas, vienen pruebas, agárrate del arado. Y sabes que vas a llegar al otro lado. ¿Y sabes cuál es la buena noticia? Que llegaste, porque luego hay que dar vuelta y seguir arando hasta que el Señor te llame. Ara otra vez. Y la libraste y llegaste al otro lado, te pegó el granizo en la cara, el viento te venía, te cayó tierra en los dientes cuando ibas arando. Fue difícil, la tierra fue dura de partir. Llegaste al otro lado. Gloria a Dios, date la vuelta y sigue arando hasta que el Señor te llame. Porque el que siembra con lágrimas, con alegría volverá atrás, cosechando. Y una cosa nada más, séle fiel al Señor. No vuelva atrás. En lo que Dios ha llamado, séle fiel a Dios. No vuelvas atrás. El Espíritu Santo, la gloria del Señor, se apodere de ti. Que tengas una relación más íntima, más pura, más sana. Que te enamores de Él de una manera profunda. No me importa si llegas primero. Que crezcas. Que yo vea a Cristo en ti. Que tú veas a Cristo en ti. Que seas lleno de su dulzura, de su gracia, de su poder, de su espíritu, de su presencia. Que te enamores. Que bebas y bebas y bebas de Él. Que sea tu deleite, sea tu gozo, sea tu alegría. Sea primordial en tu vida amarle a Él. Que el Espíritu Santo gobierne cada una de tus acciones, hermano. Que te dé sabiduría, te dé fortaleza. Tú ya no eres esclavo. No vuelvas atrás. Para gloria de nuestro Dios. Lo que Dios te haya confiado, guárdalo para gloria de nuestro Dios. Úsalo para gloria de nuestro Señor. En su santo nombre. Si usted lo cree, dígame. Padre Todopoderoso, te damos gracias por este servicio. Señor, gracias por tu palabra.